Génesis 10. Las naciones después del diluvio. Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. De ellos se poblaron las costas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havila, Sapta, Raama y Sapteca. Los hijos de Raama fueron Saba y Dedán. Cus fue padre de Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un gran cazador delante del Señor. Por eso se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la gran ciudad. Mizraim fue padre de Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y Caphtorim. Canaán fue padre de Sidón su primogénito y de Het, así como de los Jebuseos, Amorreos, Gergeseos, Jebeos, Araseos, Sineos, Arbadeos, Semareos y Jamateos. Después las familias de los cananeos se dispersaron. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y hacia Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos fueron los hijos de Cam según sus familias, sus lenguas, en sus territorios y en sus naciones. También a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano de Jafet el mayor, le nacieron hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue padre de Sala, y Sala fue padre de Heber. Heber tuvo dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Hazar-Mavet, Gera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la región donde habitaron se extendía desde Mesa en dirección a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem según sus familias, sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus descendencias en sus naciones. Y de ellos se esparcieron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Génesis 21-32. La Torre de Babel. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Al avanzar hacia el oriente, las personas encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, «Vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego». Usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, «Vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos un nombre y no ser dispersados por toda la tierra». Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, «Todos son un solo pueblo y tienen un mismo idioma. Esto es solo el comienzo de lo que pueden hacer. Nada de lo que se propongan les será imposible. Ahora descendamos y confundamos su idioma, para que no se entiendan unos a otros». Así el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó por todo el mundo. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años cuando tuvo a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y tuvo a Sala. Después vivió 403 años más y tuvo hijos e hijas. Sala vivió 30 años y tuvo a Heber. Heber vivió 34 años y tuvo a Peleg. Después vivió 430 años más y tuvo hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y tuvo a Reu. Después vivió 209 años más y tuvo hijos e hijas. Reu vivió 32 años y tuvo a Serug. Después vivió 207 años más y tuvo hijos e hijas. Serug vivió 30 años y tuvo a Nacor. Después vivió 200 años más y tuvo hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y tuvo a Taré. Después vivió 119 años más y tuvo hijos e hijas.
Taré vivió 70 años y tuvo a Abram, Nacor y Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abram, Nacor y Harán fue padre de Lot. Harán murió en su tierra natal, en Ur de los Caldeos, mientras su padre Taré aún vivía. Abram y Nacor tomaron esposas. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca era hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai no podía tener hijos. Taré tomó a Abram su hijo, a Lot hijo de Harán su nieto, y a Sarai su nuera, esposa de Abram. Salieron juntos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió en Harán. Génesis 12. El llamado de Abram. El Señor dijo a Abram: Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abram obedeció y salió tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Sarai su esposa, a Lot su sobrino, todas sus posesiones y las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abram atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mor. En ese tiempo, los cananeos habitaban la tierra. Entonces el Señor se apareció a Abram y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y Abram edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Luego se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar al Señor e invocó su nombre. Después Abram siguió avanzando hacia el sur. Hubo hambre en la tierra, y Abram descendió a Egipto para vivir allí, porque el hambre era grande. Cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: Sé que eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: Es su esposa, y me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y así conserve la vida gracias a ti. Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Los oficiales del faraón la vieron y la elogiaron ante él, y la llevaron a la casa del faraón. Por causa de Sarai, trataron bien a Abram, y él recibió ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abram. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de modo que la tomé para mí por mujer? Ahora, aquí está tu esposa, tómala y vete. El faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abram, y lo despidieron junto con su esposa y todo lo que tenía. Abram subió de Egipto hacia el Neguev, él, su esposa Sarai, y todo lo que tenía, junto con Lot. Abram era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que iba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos a ambos juntos, porque sus bienes eran muchos, y comenzaron a surgir disputas entre los pastores de Abram y los de Lot. Abram le dijo a Lot: No haya conflicto entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era bien regada, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, hasta llegar a Zoar. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abram habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abram: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, oriente y occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra,
Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó su tienda y fue a habitar junto a los encinos de Mamre, en Hebrón. Edificó allí un altar al Señor. En los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim. Estos reyes hicieron guerra contra varios reyes de las ciudades del valle. Durante 12 años habían estado sometidos a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes aliados salieron y derrotaron a varios pueblos, incluyendo a los Refaitas, los Susitas, los Emitas y otros pueblos de la región. También vencieron a los reyes de Sodoma y Gomorra, tomando todos sus bienes y llevándose cautivo a Lot, el sobrino de Abram, que vivía en Sodoma. Cuando Abraham se enteró de que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres entrenados de su casa y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, Abram dividió a sus hombres y atacó, derrotando a los reyes y rescatando a Lot, junto con sus bienes, mujeres y demás personas. Cuando Abram regresaba de la victoria, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Seb. Entonces apareció Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien sacó pan y vino y bendijo a Abram diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Abram le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abram: Dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abram respondió: No tomaré nada de lo que es tuyo, ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas: Yo enriquecí a Abram. Solo aceptaré lo que mis hombres han comido y la parte de mis aliados. Después de estos acontecimientos, Dios le habló a Abram en una visión y le dijo: No tengas miedo, Abram. Yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Pero Abram respondió con sinceridad: Señor, ¿de qué me sirve tu recompensa si no tengo hijos? El heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Entonces Dios le contestó: No, ese no será tu heredero. Tu propio hijo saldrá de ti. Luego lo llevó afuera y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abram creyó en Dios, y eso fue contado como justicia. Sham. Dios también le recordó que él lo había sacado de Ur de los Caldeos para darle esa tierra como herencia. Abram preguntó: ¿Cómo sabré que realmente la voy a poseer? Dios le dijo que preparara un sacrificio: una ternera, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Abram los partió en dos, excepto las aves, y los colocó en orden. Mientras esperaba, aves de rapiña bajaban, pero Abram las ahuyentaba. Cuando el sol estaba por ponerse, Abram cayó en un profundo sueño, y una oscuridad aterradora lo envolvió. Dios entonces le reveló algo profético: Tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya. Serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo los libraré con gran poder y riqueza. También le prometió que él moriría en paz y en vejez, y que sus descendientes volverían a esta tierra en la 4ª generación. Cuando el sol se ocultó completamente, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre los animales partidos. Ese fue el momento en que Dios hizo un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Luego se mencionan las naciones que habitaban esa tierra en ese tiempo. Agar e Ismael Sarai, la esposa de Abram, no podía tener hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai le dijo a Abram: Dios me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva, tal vez por medio de ella pueda tener familia. Abram aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai tomó a Agar y la dio a Abram como esposa. Después de que Agar quedó embarazada, comenzó a mirar con desprecio a Sarai. Sarai se sintió humillada y le dijo a Abram: Tú eres responsable de mi sufrimiento. Yo te di a mi sierva, y ahora que está embarazada me desprecia. Que Dios juzgue entre tú y yo. Abram respondió: Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que creas mejor. Entonces Sarai trató mal a Agar, y ella huyó al desierto. En el desierto, junto a un manantial, el ángel del Señor encontró a Agar y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió:
Estoy huyendo de mi señora Sarai. El ángel le dijo, vuelve con tu señora y sométete a ella. Yo multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar. También le anunció, Estás embarazada y darás a luz un hijo. le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Ismael sería como un hombre indomable. Su mano estaría contra todos, y todos estarían contra él. Agar llamó al Señor que le habló, tú eres el Dios que me ve. Por eso aquel lugar fue llamado el Dios que me ve. Agar volvió con Sarai y dio a luz un hijo a Abram. Abram tenía 86 años cuando nació Ismael. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto, y yo haré un pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Abram se inclinó con el rostro en tierra, y Dios le habló diciendo, este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones, y te haré muy fecundo. De ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones, como pacto eterno. Seré tu Dios y el de tu descendencia. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra donde habitas, toda la tierra de Canaán, como posesión eterna, y yo seré su Dios. Dios también dijo a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. Este es el pacto que guardarás. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Será la señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido, todo varón será circuncidado en todas tus generaciones. Tanto el nacido en tu casa como el comprado por dinero será circuncidado. Mi pacto estará en su carne como pacto eterno. El incircunciso será eliminado de su pueblo porque ha violado mi pacto. Dios dijo a Abraham, Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo por medio de ella. Será madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Abraham se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara de 90 años dará a luz? Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Dios respondió, no, Sara tu esposa te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, también lo he oído. Lo bendeciré, lo multiplicaré en gran manera y lo haré padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, que Sara te dará el próximo año en este tiempo. Cuando terminó de hablar con Abraham, Dios se retiró de él. Ese mismo día, Abraham tomó a Ismael, a todos los nacidos en su casa y a los comprados, y los circuncidó, como Dios le había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. E Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, junto con todos los varones de su casa, nacidos en casa o comprados por dinero a extranjeros. Y así se cumplió el pacto que Dios estableció con Abraham. El pacto de Dios con Abraham se convirtió en una roca firme sobre la que se construirían generaciones de fe y esperanza. El futuro de Abraham y su descendencia está marcado por la promesa divina, un legado que perdurará a través de los siglos. La historia de Abraham es una travesía de fe, donde cada paso dado al compás de la palabra de Dios conduce a un futuro lleno de promesas cumplidas. Así, la vida de Abraham se convierte en un legado de fe, donde la esperanza se entrelaza con la realidad y el pacto de Dios resuena a través de las generaciones. El pacto de Dios con Abraham sigue vivo en cada uno de sus descendientes, guiándolos en su camino hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones. La historia de Abraham perdura en el corazón de su pueblo, donde cada generación recuerda las promesas divinas y la fe que cimentó su existencia. Así, la luz de la fe iluminó el camino de Abraham y sus descendientes, un legado que continúa creciendo y floreciendo, abriendo puertas a nuevas bendiciones. Con cada nuevo amanecer, la historia de Abraham se entrelaza con las vidas de sus descendientes, recordándoles el poder de la fe y el valor de sus raíces. Así,
El viaje de Abraham se convierte en un faro de esperanza, guiando a su pueblo hacia un futuro marcado por la fe, la unidad y la gratitud. La herencia de Abraham no solo vive en sus descendientes, sino que también se comparte y se celebra, creando un lazo entre el pasado y el futuro. El legado de Abraham sigue siendo fundamental en la vida de su pueblo, inspirando a cada generación a vivir con propósito y fe, recordando siempre sus raíces. Así, la vida de Abraham se convierte en una historia de amor y fe, que resuena a través de los tiempos, guiando a su descendencia hacia un futuro lleno de esperanza. El Señor se le apareció a Abraham junto a los encinos de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y vio a 3 hombres frente a él. En cuanto los vio, corrió a recibirlos, se inclinó a tierra y dijo: «Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga un poco de agua para lavar sus pies, descansen bajo el árbol, y traeré pan para que se reconforten». Ellos respondieron: «Haz como has dicho». Entonces Abraham fue rápidamente a la tienda y dijo a Sara: «Prepara pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz panes». Luego corrió al ganado, tuvo un becerro tierno y bueno, lo dio al criado, quien se apresuró a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro preparado, y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos bajo el árbol mientras comían. La promesa del hijo. Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara tu mujer?» Él respondió: «Aquí en la tienda». Entonces uno de ellos dijo: «De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo». Sara escuchaba a la puerta de la tienda, detrás de él. Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Sara se rió dentro de sí, diciendo: «¿Después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?» Entonces el Señor dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré, y Sara tendrá un hijo». Sara lo negó, diciendo: «No me reí, porque tuvo miedo». Pero él dijo: «No es así, sino que te has reído». Abraham intercede por Sodoma. Los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. El Señor dijo: «¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque Abraham ha de ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor». Entonces dijo el Señor: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave. Descenderé ahora y veré si han consumado su maldad». Los hombres se fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: «¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás por amor a los 50? El Señor respondió: «Si hallo en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos». Abraham continuó hablando: «Quizá falten 5 para 50. Dijo el Señor: «No la destruiré si hallo allí 45. Abraham insistió: «Quizá se hallen 40. Respondió: «No lo haré por amor a los 40. Y siguió: «¿Quizá 30? Por amor a los 30 no lo haré. Quizá 20. No la destruiré por amor a los 20. Finalmente dijo: «Quizá se hallen 10. Respondió: «No la destruiré por amor a los 10. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. Llegaron los 2 ángeles a Sodoma al anochecer, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó a recibirlos, se inclinó rostro a tierra y dijo: «Señores míos, vengan a casa de su siervo, laven sus pies y pasen la noche». Ellos respondieron: «No, pasaremos la noche en la calle». Pero él insistió tanto que fueron con él a su casa. Les preparó comida y coció panes sin levadura. Antes de acostarse, los hombres de la ciudad rodearon la casa, desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo a una. Llamaron a Lot y le dijeron: «Saca a esos hombres para que los conozcamos». Lot salió y cerró la puerta tras sí, diciendo: «No hagan tal maldad, hermanos míos». Pero ellos se enfurecieron y se acercaban para derribar la puerta. Entonces los ángeles extendieron la mano, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban afuera los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor,
de modo que se fatigaban buscando la puerta. La advertencia y la huida. Los ángeles dijeron a Lot: ¿Tienes aquí a alguien más? Saca a todos, porque vamos a destruir este lugar. Lot habló a sus yernos, pero les pareció que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apresuraban a Lot: Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, para que no perezcas. Como él se detenía, los hombres lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. Le dijeron: Escapa por tu vida, no mires atrás. Pero la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Destruyó las ciudades, la llanura y todo lo que en ellas había. Abraham se levantó de mañana y miró hacia Sodoma, y vio que el humo subía como el humo de un horno. Pero Dios se acordó de Abraham y libró a Lot de la destrucción. Lot y sus hijas. Lot subió de Zoar y habitó en una cueva con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en la ciudad. La hija mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no hay hombre en la tierra que se una a nosotras. Entonces hicieron beber vino a su padre. La mayor se acostó con él sin que él lo notara. Al día siguiente la menor hizo lo mismo. Así concibieron ambas hijas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami, padre de los amonitas. Abraham y Abimelech. Abraham partió de allí hacia la región del Negev y habitó entre Cades y Shur, y vivió como extranjero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Dios advierte en sueños, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también a gente justa? ¿No me dijo él: Es mi hermana? Y ella también dijo: Es mi hermano. Con integridad de mi corazón lo he hecho. Dios le respondió en el sueño: Yo sé que con integridad lo hiciste. Por eso te detuve de pecar contra mí. Ahora devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. La corrección y el temor. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y les contó todo, y los hombres tuvieron gran temor. Después llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti para que trajeras sobre mí y mi reino tan grande pecado? Abraham respondió: Porque pensé que no había temor de Dios en este lugar, y que me matarían por causa de mi mujer. Y a la verdad, ella es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Restauración y bendición. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. A Sara dijo: He dado a tu hermano 1000 monedas de plata, esto será para ti señal de honor. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. El nacimiento de Isaac. El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo con ella conforme a su promesa. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac, y lo circuncidó al 8º día, como Dios le había mandado. Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Agar e Ismael son despedidos. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de Isaac. Entonces dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque no heredará con mi hijo Isaac. Esto fue muy doloroso para Abraham por causa de su hijo. Pero Dios le dijo: No te parezca grave. En todo lo que Sara te diga, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de madrugada,
tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Ella fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y faltó el agua del odre, y dejó al muchacho debajo de un arbusto. Se apartó y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, diciendo, «No veré cuando el muchacho muera». Y alzó su voz y lloró. Entonces Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo, porque yo haré de él una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y vio una fuente de agua, y fue, llenó el odre, y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, y creció, habitó en el desierto, y fue arquero. Vivió en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel tiempo que Abimelech, junto con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo, «Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora júrame aquí por Dios que no me engañarás». Abraham respondió, «Yo juraré». Pero Abraham reclamó a Abimelech por un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y Abimelech dijo, «No supe quién hizo esto». Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Y Abraham puso 7 corderas aparte. Abimelech preguntó, «¿Qué significan estas 7 corderas?» Y él respondió, «Las tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo». Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Después Abraham plantó un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre del Señor, el Dios eterno. Y habitó Abraham como extranjero en tierra de los filisteos muchos días. Génesis 22, 1-24. Abraham es probado. Aconteció después de estas cosas, que Dios probó a Abraham, y le dijo, «Abraham». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré». Camino de obediencia. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos, «Quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes». Tomó Abraham la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, hijo mío». Isaac dijo, «He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. El momento decisivo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, «Abraham, Abraham». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». La provisión de Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. La promesa confirmada. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Regreso y descendencia. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham allí.
Después de estas cosas, se le dio noticia a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, Gaham, Tahas y Maaca. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham se levantó de delante de su difunta y habló a los hijos de Het, diciendo, Extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes, y sepultaré a mi muerta. Respondieron los hijos de Het a Abraham, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro. Entonces Abraham se levantó y se inclinó ante el pueblo de la tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, Si tienen a bien que yo sepulte a mi muerta, escúchenme e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que me la dé por su justo precio, en presencia de ustedes, como propiedad para sepultura. Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Heteo a Abraham en presencia de todos, No, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy también la cueva que está en él. Delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y habló a Efrón diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio del campo, tómalo de mí, y sepultaré en él a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Sepulta pues a tu muerta. Entonces Abraham escuchó a Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó el campo de Efrón, que estaba en Macpela, frente a Mamre, el campo, la cueva que estaba en él y todos los árboles que había en el campo, dentro de todos sus límites, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así el campo y la cueva que está en él fueron confirmados a Abraham como propiedad para sepultura por los hijos de Het. Abraham era ya viejo, bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un siervo suyo, el más viejo de su casa, que gobernaba todo lo que tenía, Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El siervo le respondió, Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este asunto, y el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, Señor, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba,
Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a quien ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el siervo corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío». Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro y 2 brazaletes, y le dijo, «¿De quién eres hija? Te ruego que me lo digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar para nosotros donde pasar la noche?» Ella respondió, «Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor». Y añadió, «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para pasar la noche». El hombre entonces se inclinó y adoró al Señor, y dijo, «Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no apartó de mi señor su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi señor». La doncella corrió y contó estas cosas en la casa de su madre. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre, junto a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y oyó las palabras de Rebeca, vino al hombre y le dijo, «Ven, bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa». Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y de los hombres que con él venían. Y pusieron delante de él comida, pero él dijo, «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Y dijeron, «Habla». Entonces dijo, «Yo soy siervo de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi señor, y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi señor me hizo jurar, diciendo que no tomaría mujer para su hijo de las hijas de los cananeos, sino que iría a la casa de su padre y a su parentela para tomar mujer para su hijo». Luego relató todo lo sucedido en el camino, y cómo oró al Señor junto al pozo, y cómo Rebeca cumplió exactamente la señal que había pedido. Entonces dijo, «Ahora, si ustedes van a hacer misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo, y si no, díganmelo, para que me vaya a la derecha o a la izquierda». Entonces Labán y Betuel respondieron, «Del Señor ha salido esto, no podemos hablarte ni mal ni bien. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Señor». Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante el Señor, y sacó joyas de plata y de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los hombres que con él venían, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, «Envíenme a mi señor». Entonces su hermano y su madre dijeron, «Espere la doncella con nosotros al menos 10 días». Pero él respondió, «No me detengan, pues el Señor ha prosperado mi camino. Despídanme para que vaya a mi señor». Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, «¿Irás tú con este hombre?» Y ella respondió, «Sí, iré». Así despidieron a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, diciendo, «Hermana nuestra, sé madre de millares, y posea tu descendencia las puertas de sus enemigos». Entonces Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto Isaac había venido del pozo del viviente que me ve, porque habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzó sus ojos y vio que venían los camellos.
Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, y dijo al siervo: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo respondió: Este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la llevó a la tienda de Sara su madre, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló a Isaac después de la muerte de su madre. Y así, de una sola familia nacieron pueblos, lenguas y naciones que llenaron toda la tierra. Lo que comenzó después del diluvio no fue solo supervivencia, fue propósito. Cada nombre mencionado, cada descendencia, no es solo historia. Es un recordatorio de que Dios sigue obrando a través de generaciones. Porque aunque los hombres se dispersen, aunque las culturas cambien y los caminos se separen, el plan de Dios nunca se pierde. Él sigue guiando la historia, Él sigue levantando pueblos y aún hoy, tu vida también forma parte de ese gran propósito. Génesis capítulo 24, Isaac y Rebeca. Y cuando Rebeca vio a Isaac, el destino se encontró con la promesa. No fue casualidad, no fue coincidencia. Fue la mano de Dios guiando cada paso, cada decisión, cada encuentro. El siervo obedeció, Rebeca creyó, Isaac recibió, y así nació una unión marcada no por el azar, sino por el propósito divino. Porque cuando Dios dirige el camino, no hay duda, no hay temor, solo certeza. Y hoy, como entonces, Dios sigue obrando en lo invisible, preparando encuentros, abriendo puertas, cumpliendo promesas. Así que confía, aunque no veas todo el camino, porque lo que Dios ha preparado para ti llegará en el momento perfecto.